vamos a hablar un poco acerca como de algunos principios de los instrumentos y cómo se pueden agrupar. La terapia visual, según la Asociación Americana de Optometría, es una secuencia de actividades neurosensoriales y neuromusculares que se hacen de un plan individual, que tienen que estar pues monitorizadas por una persona que tenga conocimiento al respecto, que generalmente pues somos profesionales en esa área, aunque en algunos países existe la ortóptica o el ortoptista independiente del optómetro, ¿sí? Por ejemplo, en los Estados Unidos, no sé si existe todavía, pero en una época formaban personas en ortóptica en aproximadamente 2 años, sin necesidad de que fueran optómetras. Una de esas personas aquí en Colombia impartió cursos de ortóptica durante muchos años. Ella ya falleció, que era la doctora Lucía Sanín de Gutiérrez, que era una señora que se había formado en ortóptica en los Estados Unidos y pues ella daba, como les digo, cursos aquí en Colombia, pero ella lo hacía específicamente para optómetras. Pienso pues que sí, de pronto es posible, pero obviamente para uno poder realizar terapias visuales pues tiene que tener de todas formas muy buenos conocimientos, no solamente de la acomodación, de las urgencias, de los instrumentos, también de los defectos refractivos, de patologías, de algunas limitaciones que pueden tener algunas condiciones, ¿no? Entonces, pero digo, pues aquí en Colombia se hace desde la optometría. Alguna vez hubo, no recuerdo qué institución fue la que lo sacó, creo que fue en Barranquilla durante algunos años, pero pues no prosperó. Entonces, como decía, pues eso debe ser monitorizado por un profesional para desarrollar, rehabilitar y mejorar las habilidades visuales y el procesamiento de la información visual. Fíjense que aquí no estamos hablando solamente de acomodación, divergencias, de movimientos oculares, sino que también se habla del procesamiento visual y de la percepción visual, porque hay alteraciones que implican también esos aspectos. Sabemos que, por ejemplo, personas como, por ejemplo, los que tienen autismo, ellos pueden tener alteraciones en la percepción visual, también en el síndrome de Down, en el procesamiento de la información visual, puede ser en algunas personas, de acuerdo a su condición, puede ser más lento. En la misma miopía, ¿sí? Hay alteraciones de la percepción visual. Pues es un tema en el cual también debemos implicarnos y es de lo que pues más recientemente también está cogiendo auge. Aquí vemos como los principales grupos de instrumentos de la terapia clásica. La terapia clásica sigue vigente, se sigue utilizando, se ha adaptado. Hola. Se sigue utilizando porque los instrumentos no es que hayan salido de uso ni que se hayan descontinuado. Lo que se ha hecho es que algunas terapias han evolucionado de tal manera que el paciente, pues primero, no se siente tanto como haciendo un ejercicio, una terapia como tal, sino que los han hecho más dinámicos para que, sobre todo, por ejemplo, los niños, las personas jóvenes se sientan más como realizando juegos. Y también, o sea, se pasó de que era algo como quieto ahí en un escritorio a otras cosas que involucraban integración con el movimiento del cuerpo, con el equilibrio, integración con la parte auditiva, con la parte cognitiva, para hacer que no solamente que las terapias de pronto, como les digo, sean más atractivas y que sean más desafiantes, sino también para que la vida cotidiana se involucre más en eso. Entonces, cuando yo hago terapias donde involucro al paciente con actividades físicas, con actividades cognitivas, auditivas, o sea, donde tengan que integrar otros sentidos,
digamos, instrumentos que están basados pues, en filtros, filtro rojo-verde, filtros polarizados, instrumentos que están basados en septums, algunos que tienen sistemas ópticos, que ustedes pues, los que estudiaron el material que les pasé, pues están ahí. Los instrumentos se pueden más o menos agrupar, algunos pueden pertenecer a varios o al menos dos grupos. Tenemos los anaglifos y filtros polarizados, lentes, prismas y espejos, septums y aperturas, papel, lápiz y misceláneos, estereoscopios. Las terapias con videojuegos, pues que ya no son tan recientes, ¿sí? Ya tienen al menos un par de décadas que se están utilizando estas terapias. Hay unos que realmente no han sido todavía muy explorados. Esto de lentes de bajo poder, microprismas. Hay algunos colegas de México y algunos aquí en Colombia que están utilizando esas terapias, donde la finalidad de los prismas no es tanto provocar emergencias o conversar diplopias, sino que estos prismas que son de bajos poderes, de 1, 2, máximo 3 dioptrías, se utilizan para ayudar al paciente a corregir, por ejemplo, postura, o por ejemplo se les ayuda a la percepción del espacio. Por ejemplo, los pacientes que han tenido traumas craneoencefálicos, donde hay daño cerebral, donde hay contusión cerebral, pacientes que han tenido accidentes cerebrovasculares, muchas veces pueden tener alteraciones de la percepción del espacio, de la percepción de su propio cuerpo, lo que denominamos propiocepción. Entonces a ellos les ayudan a través de, como les mencionaba aquí, lentes de bajo poder y microprismas. Por ejemplo, lentes positivos de máximo 0.25, incluso a veces de poderes que nosotros no solemos prescribir, como 0.12, ¿sí? De octavos de dioptría, que se utilizan no tanto por la finalidad de que el paciente active o relaje la acomodación, sino más el efecto del lente que tiene sobre algo de magnificación, algo de, como les decía, de alteración en la percepción del espacio. Esta terapia es algo que a mí me ha llamado mucho la atención, la terapia sintónica. Es una terapia que se hace con filtros de colores bastante densos. Esos filtros tienen nombres de letras griegas y básicamente se utilizan para alterar en el paciente los sistemas simpático y parasimpático. Entonces están, de acuerdo a los estudios que han realizado con esos filtros, han establecido que hay algunos filtros que estimulan, por ejemplo, el sistema simpático, otros que por el contrario lo inhiben, y lo mismo con el sistema parasimpático. Entonces hay pacientes, por ejemplo, aquellos que han tenido trauma craneoencefálico, ellos muchas veces sufren desequilibrios entre esos dos sistemas. El paciente puede quedar en alguno de los dos extremos, o puede quedar con un sistema simpático muy activado, donde el paciente es como demasiado sensible al medio. Todo puede ser para él como irritante, la luz, los sonidos, los estímulos táctiles, sí, como hipersensible. Y por el contrario, puede haber pacientes donde, por ejemplo, el que está demasiado activo es el sistema parasimpático. Entonces, por el contrario, son pacientes que no reaccionan fácilmente, que no se pueden como, digamos, como adaptar a su medio, porque el parasimpático es como el responsable que nosotros sobrevivamos, ¿sí? De que estemos tolerando como lo que hay a nuestro alrededor y que nuestros sistemas de ritmo cardíaco, de ritmo respiratorio, hormonales y todo eso pues estén acorde al ambiente. Entonces en ese caso hay pacientes que, como les decía, pueden estar por el contrario como demasiado
aletargados, demasiado pasivos. Entonces con los filtros lo que hacen es estimular, como les decía, uno o el otro, o inhibir. También los utilizan para tratamiento de la miopía, tratamiento del estrabismo. Aquí vamos a entrar un poco a lo de instrumentos, entonces ustedes pues ya han tenido la oportunidad de ver pruebas que están diseñadas con base en los filtros rojo y verde, ¿sí? Una que para ustedes es muy familiar, pues es pues aquí tenemos, esto se denomina los anaglifos. Los anaglifos los hay anaglifos fijos y anaglifos móviles. La diferencia es que en los fijos, en una misma lámina están impresos los dos estímulos, el rojo y el verde, y en el caso de los móviles son dos láminas que ellas pues entonces las podemos desplazar entre sí. En los fijos pues digamos que la demanda emergencial estaría fija dependiendo de la separación que haya entre esos estímulos rojo y verde, mientras que en los móviles pues yo puedo manipular esa demanda emergencial pues con la separación que yo le doy a las láminas. Estas láminas están diseñadas, como ustedes ven, por ejemplo, en diferentes grados de la visión binocular. Por ejemplo, aquí vemos estímulos que son grandes, que son periféricos, que no hay casi detalle. Generalmente hay estímulos antisupresivos, entonces ustedes ven, por ejemplo, unos estímulos que solamente son percibidos por un ojo y otros que solamente son percibidos por el otro. Pueden estar diseñados en rojo-verde o también pueden estar diseñados en rojo-azul. Aquí vemos que ya, entonces, por ejemplo, mientras este es de una fusión plana, aquí ya tenemos una fusión donde también tiene que haber una percepción de profundidad o de relieve. Y en esta otra, además, implicaron unos estímulos centrales para que también haya estimulación del área central de la zona macular. Como ustedes ven aquí, esto se ve negro o se ve oscuro acá, pero es porque es la superposición de los dos colores. Estos filtros pues están diseñados, estas láminas de anaglifos están diseñadas con base en colores complementarios, o sea, colores que se anulan entre sí. Entonces cuando yo superpongo, por ejemplo, si ustedes toman de la caja de pruebas el filtro rojo y el filtro verde, si ellos son perfectamente complementarios, al superponerlos debe quedar prácticamente negro, no debe pasar luz a través de ellos. Así uno puede, por ejemplo, comprobar si realmente son filtros complementarios. Bueno, aquí en este entonces vamos a tener en la parte central estímulos que son percibidos solamente por un ojo, solo por el otro, y este que es percibido por ambos y que debe ser la fusión para que el paciente vea una zona X. Aquí yo tengo un video cortico de cómo funcionan esos filtros. Cuando nosotros colocamos a través del filtro rojo, el estímulo rojo, mire que desaparece. Mientras que si lo colocamos con el filtro verde, pues ahí ya se va a hacer visible. Y lo mismo debe suceder con el otro estímulo. Como sobre el filtro verde desaparece y a través del filtro rojo, pues ya va a ser visible. Entonces, esa es la forma como funcionan los filtros, de la manera que yo aíslo lo que cada ojo va a percibir. Esto actualmente es muy fácil de trabajar, con que ustedes tengan unas gafas rojo-verde y pueden utilizar pantallas en una tablet, en un celular, en un portátil, en un computador de mesa. Ustedes mismos pueden diseñar
las figuras, ¿sí? Lo pueden trabajar. Vamos a observar nuevamente el video. Es importante el fondo sobre el cual está la figura. Por ahí vi que algunos hicieron como cara de extrañeza, porque cuando ustedes usan las luces de Word, lo rojo se ve a través del filtro rojo y lo verde se ve a través del filtro verde. Entonces, importa el fondo. Si yo a esta lámina le pongo fondo negro, entonces esta figura con el filtro rojo pues va a desaparecer porque se va a mimetizar con el resto, va a quedar negra con el resto del fondo. Entonces el fondo es importante. ¿Sí se comprende? Siempre debe ser blanco. Dime. Siempre se debe usar fondo blanco. Depende de cómo lo quieras diseñar. ¿Sí? Depende de cómo lo quieras diseñar. Por ejemplo, en las láminas del amblioscopio, hay unas que están diseñadas con fondo de estereopsis, que están diseñadas con fondo negro y colores rojo verde. Bueno, entonces como les decía, hay grados de complejidad y en el caso de los móviles ustedes encuentran estas escalas que les sirven para determinar cuando hacen desplazamientos cuánto efecto prismático se está provocando. Ahora, es importante saber cómo estoy yo desplazando o cómo lo estoy manejando para saber si estoy haciendo convergencia o si estoy haciendo divergencia. ¿Sí? En terapia, nosotros usamos los filtros, no siempre el rojo sobre el ojo derecho, no siempre el verde sobre el ojo izquierdo, sino que pueden ser intercambiables. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos el principio para que podamos tener claro qué estamos haciendo en el paciente, de acuerdo a cómo estén puestos los filtros, de acuerdo a cómo estén puestas las láminas. Si yo sé que a través del filtro rojo este ojo está percibiendo lo que está impreso en verde, ¿sí? Si yo coloco el estímulo, por ejemplo, suponiendo que es un estímulo de estereograma, si yo los coloco en esta posición, este ojo está percibiendo este y este está percibiendo este. Entonces fíjense que el paciente tendría los ejes visuales paralelos, ¿sí? Si yo lo que hago es desplazar esto un poco más así, ¿qué divergencia estaría realizando? Divergencia. Y si por el contrario cojo y los llevo, los separo entre ellos, pero en sentidos contrarios, lo que voy a hacer es estimular convergencia. ¿Sí? Los cruza. Lo desperté. Ya sabemos que aquí este ojo está percibiendo este porque es el que se ve a través del filtro rojo. Este no se ve, este desaparece. Entonces ahí vamos a tener la fobia de este ojo fijando directamente acá y la fobia del otro ojo a este. Entonces fíjate que ahí los ejes visuales estarían paralelos, ¿sí? Si yo las figuras, esta verde la corro más de este lado y esta, digamos que es la roja, más de este lado, pues el paciente para mantener la fusión va a tener
orientación a cruzar los ojos, a cruzar los ejes. Y entonces ahí estaría trabajando con convergencia. ¿Sí? Aquí en esta imagen, pues ustedes lo que observan es simplemente que el paciente pues está portando los filtros rojo-verde. Aquí tenemos el rojo sobre el ojo derecho, el verde sobre el ojo izquierdo, y el examinador o el terapeuta está con las láminas frente a él. Generalmente la distancia que se debe tener acá es de unos 40 centímetros, porque las láminas, la demanda prismática está basada generalmente para una distancia de 40 centímetros. Estos son los móviles, exactamente. Estos son unos móviles que tienen mucho detalle, es un conejito parecido al de Bugs Bunny y otros estímulos. Entonces el paciente no solamente tiene que fusionar, sino que además debe ver nítido, que eso es aumentar la complejidad de la terapia. Fíjense que en los estímulos anteriores, en los que yo les había mostrado aquí en esto, las imágenes son gruesas, son bruscas. Entonces la demanda acumulativa del paciente no es tan importante. Ahí lo que se necesita es que el paciente fusione y ya. Pero a medida que yo voy avanzando en la terapia, yo le exijo al paciente que no solamente fusione, sino que además logre ver nítido. Nicole quería pasar desapercibido. Bueno, aquí entonces vamos a ver, estas son de los anaglifos fijos, o sea, en la misma lámina están impresas los dos estímulos. Lo que vamos a observar es que hay, aquí por ejemplo, esto se ve como borroso, como desenfocado, porque ahí hay poquita demanda prismática, entonces las imágenes están muy juntitas. Pero a medida que ellas se van separando, estamos aumentando la demanda prismática. Por ejemplo, esta dice que es solamente una dioptría prismática base interna. En esta otra tenemos 2 dioptrías, aquí ya tenemos 3 dioptrías de base externa. Eso es importante pues que lo reconozcan cuando hablamos de esas láminas, generalmente vienen en inglés. Entonces el base in es el base interna y el base out es el base externo. Aquí pues ya las vemos mucho más nítidas, pero porque están las imágenes mucho más separadas. Y aquí tenemos, por ejemplo, ya 12 dioptrías, 16, 14, 18, entonces hay mayor demanda vergencial en esas láminas. Entonces, en anaglifos, pues obviamente a uno que le serviría más adquirir al comienzo unas móviles, porque puede inducir pues cualquier demanda prismática. Sería más práctico que las fijas. Como estas láminas son transparentes, ustedes pueden jugar con ellas. Por ejemplo, se voltean y ¿qué hago? Invierto acá. Si yo volteo la lámina, estoy cambiando la posición de los filtros, entonces el paciente, si lo tenía haciendo convergencia, pasa a ser divergencia. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? Aquí tenemos entonces las polarizadas. Las polarizadas son muy bonitas, pero ya son de mayor costo. Desafortunadamente nosotros acá teníamos solamente una laminita y con ellos pasa que con el tiempo, con muchos años, las láminas empiezan como a soplarse y se deterioran. Entonces desafortunadamente ya no la tenemos. Las polarizadas son menos disociantes, son más parecidas a la realidad, ¿sí? Porque es prácticamente como lo ven ahí, como una fotografía. Las gafas polarizadas, pues eso se utiliza con gafas polarizadas, es el mismo diseño que ustedes encuentran en los test de estereopsis, los de la mosca,
lo que son diseños de test de estereosis local. Entonces aquí podemos ver que en esta lámina pues hay bastantes estímulos. Es un paciente que va a tener que trabajar su acomodación para poder ver, por ejemplo, las letras, los detalles. Esta viene con también fijas y móviles. Esta es una móvil. Aquí lo que vemos es que las dos láminas están perfectamente superpuestas y que la demanda es cero. Pero cuando se desplazan, entonces este huequito va a dejar ver lo que esté impreso de cada lado. Generalmente si uno se desplaza hacia los números, el paciente está haciendo convergencia, y si se desplaza hacia las letras, el paciente está haciendo divergencia. Recuerdos de lo que existía. Entonces, esta era una lámina de una imagen de un payaso que estaba rodeado de cubos con letras y como algunas pelotas. Y entonces la persona debía ver que varios de los cubos y de los estímulos estaban como a diferentes distancias. ¿Sí? Habían ellos diferentes demandas diferentes disparidades para provocar efectos diferentes de profundidad o de relieve. Aquí está, como les decía, en esto se desplaza en esta franja, y dependiendo de si yo voy hacia los números, está haciendo convergencia; si me desplazo hacia las letras, está haciendo divergencia. En este, por ejemplo, ustedes van a observar mucho mejor la disparidad que provoca 3D. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, en este juego de billar hay algunas de las bolas de billar que tienen mayor disparidad que otras, ¿sí? Y algunas de las disparidades serán para dar efecto de relieve y otras de profundidad, ¿sí? Para mostrar que están más lejos. Y algunos de ellos no están, por ejemplo, con disparidad, sino que, por ejemplo, si el paciente no percibe la que está aquí, es porque está suprimiendo alguno de los ojos. ¿Preguntas? Este instrumento también lo encontraron ustedes en el material, se llama la regla de apertura. La regla de apertura, pues es esta varita que tiene como una escala, por eso la denominaron regla, y que lleva lo que se denomina la apertura y las tarjetas. Aquí vamos a hablar de dos términos como nuevos importantes, que son estos: el plano de convergencia y el plano de acomodación. Cuando nosotros en nuestra vida normal, cotidiana, tomamos cualquier objeto, por ejemplo, yo tomo esta cartuchera y la estoy observando acá, digamos que mi acomodación y mi convergencia tienen que estar respondiendo de una manera simétrica, ¿sí? O de manera proporcional. Entonces, si yo estoy observando acá donde dice hot air balloon, entonces para poderlo ver nítido, mis ojos tienen que estar respondiendo con la cantidad adecuada de acomodación para esa distancia, y para verlo sencillo, pues mis ejes visuales tienen que estar respondiendo también con una cantidad adecuada de divergencia. ¿Qué sucede con los instrumentos? Pues que yo puedo separar esas dos funciones o esos dos planos, los puedo desligar entre ellos.
como por ejemplo acá en la regla de apertura. Entonces, cuando yo utilizo la apertura sencilla, estoy trabajando convergencia. Convergencia, ¿sí? Los ojos tienen que cruzarse por esa apertura para fijar la tarjeta aquí. Entonces, el ojo derecho de mi paciente tiene que mirar la imagen que está a la izquierda y el izquierdo la de la derecha para lograr la fusión. Aquí donde está posicionada la apertura, ahí se estarían cruzando los ejes visuales. Entonces el plano de convergencia estaría ahí, a esa distancia. Pero como yo además le pido al paciente, no solamente tienes que ver una imagen, sino la tienes que ver nítida, su acomodación tiene que estar calibrada para esta distancia. No para esta porque se va a ver borroso, sino para esta. Entonces el plano de acomodación por esta razón va a estar a una distancia diferente. ¿Hasta ahí eso es claro? Creo que en caso de dos, si el paciente, por ejemplo, no logra unirlas a esa distancia, ¿se modificaría con la convergencia? Se pueden hacer modificaciones, digamos que la principal se hace manipulando la acomodación, que eso más adelante lo hablaremos y que estaba dentro del material de los instrumentos. Sí, claro, yo con los instrumentos lo que voy a hacer es manipular esas dos funciones y si mi paciente inicialmente no puede hacerlo, yo tengo forma de ayudarlo. Y por el contrario, si el paciente lo hace muy fácil, muy sencillo, yo tengo la manera de aumentar la dificultad. Bueno, la regla de apertura viene con un juego de tarjetas como las que vemos acá, donde las imágenes gradualmente van separándose para aumentar la demanda. La regla se utiliza las mismas tarjetas tanto para convergencia como para divergencia, lo único es que nos cambiamos de apertura. Cuando utilizamos la apertura doble, ahí el paciente va a tener que hacer divergencia para poder fusionar. Este es otro, señor. ¿Cómo que no podría llegar a calcular lo de la... Gracias por tocar el tema. Resulta que precisamente algo que yo estoy haciendo ahí, de pronto no tanto es calcular el acta, sino la estoy tratando de modificar. Entonces, por ejemplo, en un paciente que tiene insuficiencia de convergencia, que generalmente se asocia con acá abajo, yo lo puedo trabajar ahí en ese instrumento donde lo obligo a hacer más convergencia sin tener que aumentar la acomodación. ¿Sí? Y eso significa que yo estoy manipulando su relación acomodación-convergencia. Pero entonces en el caso se le llamaría el plano de convergencia. Lo puedes, la modificación se hace con la separación de las imágenes. ¿Sí? Si tú separas más las imágenes, el paciente se va a ver obligado a hacer más convergencia para mantener la fusión. ¿Alguna otra pregunta? Este otro instrumento es de la familia de los estereoscopios, se llama el estereoscopio de Wilson. El estereoscopio de Wilson, ese no lo tenemos acá en la clínica, pero hay uno abajo en la 10. El estereoscopio de Wilson es muy sencillo porque es un instrumento que está formado por estos 4 paneles, digámoslo así, que entre ellos están todos unidos por bisagras, pero al momento de utilizarlo solamente una de las bisagras va a quedar móvil, que es la central, esta de acá. Estas otras, como ustedes ven, se fijan a través de unas varillitas. Entonces el paciente coloca su nariz en la bisagra que es móvil y esto que ustedes ven acá son unos espejos.
donde va a reflejarse la tarjeta que se coloca, digámoslo, en las alas del estereoscopio. Entonces el paciente tiene que fusionar las dos tarjetas. Con la apertura o el cierre de la bisagra, yo aumento o disminuyo la divergencia que tiene que hacer el paciente. Hay un valor de referencia, y es que cuando el ángulo aquí es de 30 grados, es como si los ejes visuales estuvieran paralelos. No estoy haciendo ni convergencia ni divergencia. ¿Sí? Si yo a partir de ahí, de los 30 grados, le digo al paciente que cierre el ángulo y que mantenga la fusión, los pacientes van a tener que hacer convergencia. Y por el contrario, si yo abro el ángulo, el paciente para sostener la fusión va a tener que hacer divergencia. Exacto. ¿Qué tiene de fácil este instrumento? Es que uno le puede ver los ojos al paciente. Entonces uno puede ver en el paciente si realmente está haciendo la convergencia o la divergencia. Incluso con los de anterior, los anaglifos, también a pesar de que el paciente esté usando los filtros, generalmente uno puede observar la posición de los ojos del paciente y saber si realmente está haciendo la emergencia o no. Aquí vemos el instrumento montado. El de acá es más sencillito, trae solamente la regla. Y la regla es para saber dónde ponemos cada una de las bisagras y cómo vamos a medir la emergencia, porque se puede medir la convergencia y la divergencia. Este lo vamos a ver abajo en la 10. ¿Por qué tenemos acá los flippers de los lentes positivos y negativos? Resulta que, como lo mencionaba anteriormente cuando hiciste el comentario de la relación acomodación-convergencia, y que Tatiana también dijo que se podía modificar la demanda, para eso se utilizan los flippers, para que yo le pueda, en algunos casos al paciente, disminuir o aumentar la demanda. Vamos a entenderlo de la siguiente manera. Si mi paciente yo lo tengo haciendo un ejercicio de convergencia y mi paciente le cuesta trabajo sostener la convergencia, yo le puedo colocar, se hace binocular, por eso se hace con flippers, se le coloca a ambos ojos lente negativo, y al paciente, al aumentarle la acomodación, va a ser capaz de hacer más convergencia, ¿sí? Por sinergia. Yo le aumento al paciente con el lente negativo que haga más acomodación, y por lo tanto va a ser capaz de hacer más convergencia. Si al paciente lo tengo haciendo divergencia y le cuesta trabajo hacer la fusión, entonces utilizaríamos lente positivo, que nos relaja la acomodación y le ayuda al paciente a diverger. Eso lo utilizamos no solamente en el estereoscopio Weston, también se puede utilizar con la regla de apertura, con el separador de Remy, que es otro muy sencillo que tenemos por ahí más adelante. Esta es una de las formas como se puede trabajar. Se coloca sobre una mesa. Esta es la regla que yo les decía. Aquí tiene hay una de las bisagras que vamos a dejar quietica. Aquí hay una escala que es la de los prismas de convergencia. Aquí dice orto y de ahí para allá dice prisma base interna. Entonces nosotros tenemos la referencia. Como les decía, cuando yo estoy aquí en la posición orto, muy seguramente el ángulo son 30 grados y el paciente tiene sus ejes visuales paralelos. Ahí no está haciendo ni convergencia ni divergencia. En esta paciente le pedimos que ella colocara los
el ángulo en la posición que ella viera los cángulos fusionados. Ella los colocó en 4 prismas base externa. ¿Qué creen ustedes que eso quiere decir? Que la paciente tiene una endoforia de 4. ¿Sí? O sea, ahí estamos partiendo de la posición donde la paciente logra la fusión. Entonces, si yo tengo un paciente que lo pongo en 0, me dice, no, ahí no están fusionados, yo le digo, lo dejo, le digo, muévele hacia donde veas tú que logras la fusión. Si se va hacia el prisma base interna, tiene una isoforia. Si se va hacia el base externa, tiene una endoforia. Así de sencillo. Y como vemos, pues nos da la medida. Nos dice de cuánto es. Eso era lo que yo les mostraba. Aquí, por el contrario, entonces, la paciente fusionó o supongamos que partimos de donde fusionó y pasamos a decirle que abriera el ángulo. Entonces estamos evaluando la divergencia. La paciente reportó que aquí ya rompía fusión. Entonces aquí estamos midiendo la reserva de divergencia. Entonces el instrumento, con él puedo medir las forias, pero también puedo trabajar la convergencia y la divergencia. Esto es lo que yo les decía. Miren la posición de los ojos. Cuando yo tengo al paciente trabajando en convergencia, pues los ojos se ven en convergencia. Hay otra forma de utilizar el instrumento que es como el cheiroscopio, al igual que el cheiroscopio. Entonces, en el caso de utilizarlo para, eso se llama coordinación ojo-mano y antisupresivo, lo que hacemos es que cerramos completamente el ángulo y, como ustedes ven, se coloca de un lado un estímulo y del otro lado lo que hay es una hoja blanca donde el paciente tiene que calcar. O sea, lo que va a ver es la proyección de esta imagen sobre el papel y él lo que va a hacer es calcar. Estamos ahí trabajando principalmente en la parte de supresión. O sea, sí, se haría para trabajo antisupresivo. ¿Hay preguntas hasta ahí? Este es otro antisupresivo. Está diseñado como para los televisores de antaño, ¿sí? Son unas láminas que traen la mitad de la lámina, como ustedes ven, en rojo, la otra mitad en verde. Se pega a la pantalla y el paciente usa las gafas rojo-verde. No es tan fácil de conseguir y no sé el precio, pero me imagino que no debe ser muy económica. Yo lo he trabajado de una manera alterna con los pacientes y es que como actualmente las pantallas son tan grandes, yo le digo al paciente que forre la mitad de la pantalla con papel cristal, con papel ¿qué otro nombre tiene ese? No. El que celofán, que es transparente, de color. Sí. Sí, ¿es celofán? Ah, es. Bueno, entonces le digo, consígase papel celofán rojo y verde, ponga doble capa. No lo deje sencillo, sino ponga doble capa
y forra la mitad del televisor con un color, la otra mitad con el otro color, y en las gafas, péguese en las gafas, en los lentes, lo mismo, 2 capitas de rojo en un ojo y 2 capitas de verde en el otro, y que vea televisión así. Y con eso les trabajo el antisupresivo, sobre todo para visión lejana. Para ver los 3D. Ahí toca. Sí, se puede hacer como verde, pero es mejor con la técnica polarizada, que no es tan fácil de acceder. Bueno, esto pues es un poquito de información con respecto a los tamaños de los estímulos. Recuerden que yo les dije que con el amplioscopio las tarjetas vienen por tamaños. Por ejemplo, las tarjetas de percepción simultánea vienen en diferentes tamaños que se van reduciendo, lo mismo las de fusión, y de acuerdo al tamaño entonces vamos a tener una estimulación que puede ser más periférica o foveal, por ejemplo, si son de 1 grado, de un tamaño de 1 grado. Obviamente, ¿cómo se calcula eso? Para la distancia que se está utilizando. Es como la agudeza visual. Yo tengo que conocer a qué distancia lo voy a usar para saber de qué tamaño lo tengo que hacer, para que me subtienda 1 grado el estímulo. Si el paciente queda más cerca, pues es como si lo estuviera agrandando. El estímulo ya no sería tan central, sino sería más media retina o periférico. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué se me hizo Santiago? Santiago dejó por ahí en representación las cosas y ya. Sí. Bueno, si tienen preguntas, díganme. Salud. Mañana abajo en la 10 vamos a ver los instrumentos que alcancemos hoy. No es que nos vayamos hasta las 12:30. Vamos ahorita por ahí más. Y mañana en la 10 miramos los instrumentos. ¿Sí? Aquí tenemos el estereoscopio de Vernel, que es muy famoso. Este estereoscopio es como el predecesor del amplioscopio. O sea, es como la versión básica del amplioscopio. El estereoscopio de Vernel tiene lentes en su sistema. Señor. Con razón. Por razón que se demoró. Con ese puede bañar. Bueno, el estereoscopio de Vernel en su sistema óptico tiene unos lentes positivos para compensar esta distancia, para que la acomodación quede relajada, y tiene unos prismas tallados base externa para también compensar la convergencia que está realizando el paciente. O sea que en conclusión el instrumento está diseñado para la visión lejana, para que la acomodación quede relajada y los ejes visuales queden paralelos. Acá, por ejemplo, la distancia pupilar no. Si pasa de cierto rango, sí. Digamos que el instrumento está calculado para que la mayoría de las distancias pupilares promedio queden los ejes visuales más o menos paralelos.
viene también con unos juegos de tarjetas. Este sí que tiene tarjetas. Incluso tiene tarjetas para tomar agudeza visual de lejos y de cerca. Ahí en el instrumento. Se colocan ahí en el instrumento. Son demasiado. No, esto tiene acá 20 centímetros. ¿Cuánto serían, de cuánto deberían ser los lentes para que la acomodación quede relajada? De 5 dioptrías positivas. Bueno, aquí vemos que, por ejemplo, estos otros estímulos son de estereograma. Este dinosaurio produce ese efecto de estereograma, lo mismo acá, y tiene los controles antisupresivos que el paciente tiene que reportar que ve las dos letras al mismo tiempo. Si el paciente no ve la L, pues está suprimiendo el ojo izquierdo, si no ve la R, el ojo derecho. Acerca del estereoscopio, también veremos más allá abajo, porque como les digo, este tiene un juego de tarjetas bastante amplio. Con él se pueden medir forias, ya les dije que agudeza visual de lejos y de cerca. Se puede trabajar la convergencia y divergencia. Tiene tarjetas de percepción simultánea, de fusión, de estereopsis. Esta tablita sencillita que ustedes ven acá se llama el separador de Reming. El separador de Reming es un septum. Todo lo que sea como divisor que nos parte el campo visual, nos deja independiente el ojo derecho del ojo izquierdo, se le conoce como un septum. El separador de Reming es una tablita que tiene una longitud más o menos como de 25 centímetros. Y al final de ella, al extremo de ella, se cuelgan estas tarjetas que son transparentes. Tienen que ser transparentes para que el paciente pueda fijar a través de ellas hacia el infinito. El instrumento trabaja divergencia. Entonces, para que el paciente pueda trabajar la divergencia, tiene que fijar hacia lo lejos. Pues cuando yo coloco estas tarjetas, el paciente debe percibir que la estrellita está dentro del círculo. Hay láminas de percepción simultánea, de fusión, de estereopsis. Es muy sencillo de realizar. Yo, por ejemplo, tengo en mi consultorio por ahí con alguna vez, no me acuerdo qué fue lo que me llegó a la casa, empacado con unas láminas de cartón bastante firmes, y entonces de ahí recorté, saqué la tablita, ¿sí? El septum, y las láminas las diseñé en PowerPoint, y por allí cerca al Tigo ellos imprimen en acetato. Entonces hice las impresiones en acetato, y las laminitas entonces se pueden colocar ahí y el paciente puede mirar hacia el infinito y más allá y hacer los ejercicios. Esta tarjetica que ustedes ven acá es muy popular, es muy conocida, se llama la tarjeta salvavidas. Se llama así porque pues estos son como los salvavidas que les lanzan a la gente en las piscinas, ¿no? De la playa. La tarjeta salvavidas puede venir así en rojo verde o puede venir en un solo color, puede estar transparente o en opaco, y se puede trabajar sin ningún otro implemento. Se puede trabajar con filtro rojo verde o, como aquí lo vemos en la imagen, utilizando un septum, o sea, parecido a utilizar el separador de Reming. ¿Qué vamos a trabajar con esta tarjeta? Básicamente convergencia y divergencia. Si, por ejemplo, yo le pido al paciente que sostenga la tarjeta cuando es de la transparente
y mire a través de ella, pues voy a estimular la divergencia. Si por el contrario yo le pido que cruce los ojos antes, estaría haciendo la convergencia. Si le coloco los filtros, depende cómo los pongo, ¿no? Para saber si voy a trabajar convergencia o divergencia. Entonces, esto es como que ustedes tengan presente esos principios ópticos y fisiológicos porque se aplican a diferentes instrumentos. Y miren que todas estas cositas son muy sencillas. Estas tarjetas uno las puede diseñar y, como les digo, las manda a imprimir en acetato y ya tiene ahí su juego para que el paciente realice en casa. Por ejemplo, cuando dice que les digo una anécdota con el separador de Revit, yo le entregué a un paciente esas tarjetas y también tengo otras que son unos estereogramas. Le entregué unos estereogramas de esos impresos en acetato. Y entonces el paciente después vino con las todas así, todas carcomidas, es que se las comió el perro. Yo, no se preocupe, las podemos imprimir otra vez. Sí, el tamaño sí importa y la separación importa. ¿Por qué? ¿El tamaño qué tiene que ver? No tanto con la demanda. Bueno, sí, es para la fobia, mácula. Sí, ok. Si ustedes están utilizando tamaños pequeños, los estímulos son más que todo centrales. Estímulos grandes, pues es más para retinas periféricas. Cuando yo trabajo las vergencias, los estímulos no deben ser muy pequeños porque los responsables del mecanismo de las vergencias son las retinas periféricas. Lo que yo hago es agregar estímulos para que el paciente controle su acomodación. Obviamente las fobias, claro, ellas fusionan. Yo puedo hacer un trabajo de fusión con las fobias. Sin embargo, el mecanismo funcional como tal de hacer convergencia o divergencia está dado por la estimulación de las retinas periféricas. De la disparidad de las retinas periféricas. Bueno, vamos a ver quiénes de acá son capaces de realizar este ejercicio. Van a ponerlos listo. ¿Quiénes va a lograr una fusión? ¿La lograste? De pronto que otra persona les ayude colocándoles un lapicero más cerquita para que lo fijen. Si yo separo horizontalmente los puños, estoy aumentando la demanda. O sea, para mantener ese tercer dedo en la mitad, tengo que hacer más convergencia. Entonces, vamos a hacer eso. Ahí sí, súper duro. Lo veo solo a un lado. Hasta que se vea, y cuando yo vea eso, las vas a ir. Ahí es donde yo les digo que empezamos a desligar las dos funciones. No, ya no es capaz, ya no me deja, ya no. No, ya va a comenzar, ya. ¿Por qué? Porque se ven tres. Todos los días Haciendo disco de piano, Y con el lapicero. ¿Quién me tiene lapicero? Me ayuda. No, pues ya. Pero usted no puede hacer visco voluntariamente. Es que no sé. Usted mira la raya. Ah, sí. No. Mire, está siguiendo el tablero. Estoy viendo el tablero, hago esto. A todos, Dani. No sé cómo. Dani, a todos. Voy a mirar por le acá. tomas uno. No sé cómo hace. Miren a mí. Voy a utilizar esta imagen para explicar.
Cuando yo obligo al paciente, por ejemplo, a que haga convergencia, entonces él va a dirigir. Aquí no tenemos filtros. Vamos a dirigir esta fobia a este estímulo y esta fobia a este otro estímulo. ¿Sí? Entonces la posición de los ojos va a cambiar. Como los estímulos están cayendo en la fobia, pues entonces yo voy a ver la fusión de los dos. ¿Sí? Pero adicionalmente, este estímulo está cayendo en retina nasal, que proyecta temporal, y este está cayendo en retina nasal, que proyecta temporal. Entonces, en total, el paciente ve 3 estímulos. ¿Sí? Si yo coloco un septum, ya desaparecen y solamente se debe ver uno fusionado. Si el paciente ve 2, no está fusionando. Pero ahí ya no se pueden ver 3, porque el septum me quita la posibilidad de que el ojo de cada lado vea el otro estímulo. ¿Sí? Entonces es diferente trabajar con filtros, con septum o con la tarjeta así nomás. Los filtros van a hacer lo mismo. Si yo le coloco como lo había mostrado antes, cuando el paciente está usando los filtros, pues ya cada ojo está viendo un solo estímulo. Si el paciente ve 2, no está funcionando. Si ve uno solo, supuestamente está funcionando o está suprimiendo. ¿Sí? Bueno. ¿Preguntas con eso? Estas tarjetas, les decía, también se puede trabajar en divergencia. Entonces, cuando ya el paciente, cuando la tarjeta es transparente, le digo, va a mirar a través de la tarjeta para que sus ojos hagan divergencia. Ahí también se deben ver 3 estímulos, los 2 laterales más la fusión. ¿Sí? Entonces ya saben, si el paciente dice veo 4, o no está haciendo suficiente divergencia, o por el contrario se pasó, se exageró. Que era lo que ustedes percibían con lo de los dedos. Ese efecto que ustedes veían de que el dedo de la mitad, y eso va a suceder también con las tarjetas, el resultado de la mitad es de la fusión. Si yo estoy haciendo convergencia, se va a ir viendo cada vez más chiquito cuando yo aumento la demanda. Eso es un efecto psicológico que tenemos nosotros que se le llama el efecto sólido, que más adelante hablaremos del efecto sólido. Si por el contrario yo estoy haciendo divergencia, voy a ver que ese de la fusión es como si creciera, como si se hiciera más grande. También es efecto sólido. Aquí vamos a ver otras formas de tarjetas que ustedes van a encontrar frecuentemente. Estas, por ejemplo, que son transparentes, no tienen un diseño correcto, porque esto no es estereopsis porque no está dispar, no hay disparidad, solamente están desplazados los círculos. La disparidad tiene que ser con convergencia, con divergencia para que dé efecto 3D. Esto no, ¿verdad? Esto no da 3D. Esta es una, la otra que ustedes encuentran con frecuencia son las casitas, y yo lo que estoy demostrando acá es que pues hay una separación entre ellas. Entre más separado, pues la demanda de divergencia es mayor, entre menos separación, pues es menos demanda. ¿Preguntas? Nuestro famoso cordón de Brock.
cuerdita pueden armar su cordón de Brock. El cordón o la cuerda de Brock es esa cuerdita sencilla que generalmente tiene 3 o 4 shakiras o cuentas de diferente color. ¿Qué trabajamos o qué estimulamos nosotros con la cuerda de Brock? Profundidad. Fusión, sí, algo de acomodación. ¿Qué más? Convergencia, divergencia y antisupresiva, o sea, diplopia fisiológica. Van a tomar 2 lapiceros y le van a hacer a su compañero marcador. Ahí debes ver uno solo, sin dejar de ver este marcador. ¿Cuántos aparecieron ahí? Más cerquita. Estás mirando acá, ¿cierto? ¿Cuántos verdes hay? Ok, hay 2. Muy bien, y ahora observa la tapita verde. ¿Cuántas anaranjadas hay? Esa es la diplopia fisiológica, ¿sí? Aquí en este caso, ella no va a ser consciente si la diplopia es homónima o es cruzada. Pero cuando nosotros utilizamos filtro rojo-verde, sí podemos hacer conciencia de las diplopias homónimas o cruzadas. Por ejemplo, un ejercicio, hace mucho tiempo, cuando no era tan fácil conseguir linternitas por ahí, ahora uno compra en la calle esas linternas y hasta salen buenas. Pero antes no era fácil conseguir linternas, entonces yo le mandaba a hacer al paciente los ejercicios con 2 velas. Entonces ponga 2 velitas, usted mira la de acá, mira la de allá, y si se podían conseguir los filtros rojo-verde, que trabajara con los filtros rojo-verde, y entonces podía identificar cuando la diplopia era homónima y cuando era cruzada. Entonces háganlo de la diplopia, ¿no? Bueno, antes de iniciar una terapia, o incluso ya en el curso de una terapia, hay unas consideraciones que uno debe tener, ¿no? De acuerdo a la complejidad de la tarea que yo le voy a poner a hacer al paciente, debo pensar en si el paciente, de acuerdo a su nivel cognitivo, a sus capacidades físicas y mentales, si va a poder realizarlo. Hay que estar alerta a los signos de frustración. Entonces, por ejemplo, cuando yo le pongo a un paciente a realizar algún tipo de terapia, aquí en el caso de ustedes, yo sé que los que no pudieron ver doble, que no pudieron hacerlo del dedito, se sintieron frustrados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo les insisto en que tienen que hacer ese ejercicio y que lo intenten, pero no lo logran, pues terminan desistiendo. Exactamente. Entonces yo tengo que empezar por algo que el paciente sí pueda realizar y a partir de ahí es que voy aumentando esa complejidad, porque la frustración pues es enemigo de la adherencia con el tratamiento. ¿Sí? Hacer siempre un refuerzo positivo, entonces dice que yo a ustedes les estuve tratando de ayudar, mira, fíjate acá, percibe, no sé qué, para ver si lo podían lograr. Por ejemplo, en el caso de los niños, cuando uno está trabajando con prismas, ellos muchas veces se emocionan de ver que cada vez pueden con un prisma más grueso, sí, eso los motiva, los alienta. Mantener un nivel de entrenamiento efectivo donde ustedes tienen que estar aumentándole al paciente gradualmente el nivel de complejidad de acuerdo a cómo él vaya dando. Si yo les pongo a hacer a ustedes una actividad que es demasiado fácil, pues lo mismo, eso aburre y terminan no realizando. Pero si les pongo una demasiado compleja, pues como les decía, voy a producir frustración
Y si yo siento que, si yo veo las dos imágenes así, le estoy diciendo, únalas, no, yo no soy capaz. Tengo que ponerle desafíos pequeños. Ay, es que están ahí cerquita, tú puedes, júntalas, júntalas. Entonces el entrenamiento afectivo. Enfatizar en que los cambios ocurren dentro del sistema visual del paciente. Esto es más como para personas adultas. Es un concepto que maneja Sheyman, donde él dice es que el paciente tiene que atribuirle los cambios a su sistema, a sus ojos, a sus órganos, y no a los lentes o a los filtros o a los instrumentos que se están usando. Algo así. Hay que informarle al paciente acerca de las metas de la terapia visual. Entonces, vamos a tratar, por ejemplo, en el caso de una ambliopía, vamos a tratar de llegar a la máxima visión en ese ojo. La parte acomodativa es que tu capacidad de enfoque está en 3 y necesitamos que llegues a 6. Vamos a tratar de llegar a esa meta. Pero también establecer objetivos realistas. No todos los pacientes van a llegar a lo que yo quiero, lo ideal que deberían tener. Pero sí hay que hacer un balance importante entre síntomas y cantidad. Digamos que nosotros tendemos a ser muy cuantitativos. Es que la amplitud de acomodación tiene que estar en 12. Es que la reserva de convergencia. Pero para el paciente no es cantidades, es que me duele horrible la cabeza cuando leo, es que me da sueño, es que me mareo. Entonces hay que hacer un balance y generalmente para el paciente es más importante la sintomatología que los valores. Utilizar las técnicas de feedback. Esa del SOLI, del SILO y del SOLI que les mencioné hace un momentico, está dentro de las técnicas del feedback. Las técnicas del feedback son estas: diplopia, supresión, emborronamiento, lustre, sensación kinestética, signo, SOLI, flotación, localización y paralelaje. O sea, yo lo que voy a hacer es preguntarle al paciente, cuando yo estoy trabajando con un paciente en una terapia, yo creo que algo que funciona mucho es que el paciente se sienta acompañado y que uno sabe el que está sintiendo, que está viendo y qué debería lograr, ¿sí? Por eso es importante que ustedes experimenten esas cosas. Cuando uno no tiene nociones de terapia, uno le dice al paciente: no, trabaje push-up en la casa 10 minutos diarios. Hágalo usted, al menos 5. Ya está cansado. A ver si es capaz. O como ahorita, por ejemplo, que estaba haciendo allá mi amigo Juan, esa convergencia tan extrema. ¿Sí? Ojo que le puede dar un espasmo. Entonces, a veces uno con las terapias se emocionaba y le decía al paciente, y yo creo que pasó por ahí un par de veces. Obviamente cuando uno le pasa por primera vez se asusta. El paciente, estoy viendo doble, y cuando no. Entonces, si yo me excedo, como les decía, le provocar al paciente un espasmo. Debo un equilibrio y tener en cuenta que algunos pacientes se van a cansar mucho más rápido que otros. No necesariamente un paciente pediátrico va a dar muchos mejores resultados que un adulto, no siempre. A veces uno se encuentra con sorpresas donde pacientes adultos mejoran mucho más rápido que los niños. Entonces, hay pruebas en las cuales, por ejemplo, ahorita que estábamos trabajando ese de la diplopia fisiológica, hay pruebas donde yo necesito que el paciente vea doble y otras en las que no. Por ejemplo, yo les decía, si ustedes están viendo en el de la técnica de los filtros, están viendo doble, no está haciendo la fusión. Ese para mí es un feedback negativo que me dicen, no, el paciente no está logrando la adherencia, no lo está haciendo correctamente. Pero en el del cordón de Rock y en ese que ustedes están haciendo con los dos lapiceritos, sí necesito que el paciente perciba la visión doble. Entonces, ese feedback de diplopia
puede ser positivo en algunas sustancias o puede ser negativo. La supresión sí siempre es un feedback negativo, el paciente no debe suprimir. Ejemplo, que en el cordón de Brock bebió dobles estas, pero las otras no. Está fijando aquí la amarillita y aquí vio doble las verdes, pero la roja no la ve doble. Está suprimiendo, ese es un feedback negativo de que hay supresión. No, pero no entiendo cómo suprime si está investigando de la situación. Porque como les dije, depende de las retinas que estén siendo estimuladas. ¿Sí? Cuando tú fijas la cuentica amarilla, o sea, tú tienes 3 estímulos en total. Cuando estás fijando la cuenta amarilla, las que están más cerca te estimulan retinas temporales, mientras que las que están más lejos estimulan retinas nasales. Entonces, por eso tú puedes tener supresión de una y de la otra no. Generalmente los pacientes con exofobia pues hacen más fácil supresión de las retinas temporales y los de las endos de retinas nasales. Esta pues es una imagen aquí del trabajando con el cordón de Brock. Ver borroso es un feedback negativo. Si el paciente ve borroso, ¿qué significa? Está relajado. La acomodación. Puede ser que esté muy relajada o puede que por el contrario esté muy activada. ¿Sí? En algunas terapias yo le permito al paciente al comienzo, por ejemplo, cuando estaban haciendo el del dedito, yo no les dije tienen que verlo nítido, necesito es que lo fusionen, que vean los 3 dedos. Después, cuando ustedes ya los dominan y logran la conciencia y todo eso, ahora vean los nítidos. ¿Sí? Ahí vamos involucrando otras funciones. Entonces, cuando el paciente ve borroso, ese es un feedback negativo de que su acomodación no está en el nivel de activación o de relajación que yo lo necesito. Lustre. El lustre es uno que ustedes van a percibir, por ejemplo, en las pruebas que tienen filtros y que tienen estímulos de 2 colores. Cuando el paciente hace fusión, no es que uno vea la combinación de los colores. O sea, no es como cuando ustedes toman que cuando combinan por ejemplo, el amarillo y el azul sale verde. No, mi cerebro no hace eso. Mi cerebro ve, cuando hay la combinación de los colores, es como un gris brillante. A eso se le denomina lustre. Sí, aquí. O por ejemplo, en este caso, el paciente ve parches de un color y del otro. También eso puede ser otra respuesta factible. Profe, respecto al anterior, que con lo de la acomodación, entonces, antes de empezar ese test, ¿tú haces otra terapia para mejorar la acomodación y cosas así? Nosotros sí normalmente trabajamos primero la parte acomodativa porque ya es molecular. Y cuando tú tienes normalizada, alcanzaste los niveles esperados para la edad. Y fuera de eso, un ojo está similar en cualidades y cantidades al otro, entonces tú ya empiezas a trabajar lo que es biocular y binocular. Pero por ejemplo, si tu paciente tiene en un ojo muy bajita la acomodación, el ojo es ambliope, pues tú no vas a empezar a trabajar de una vez cosas binoculares de convergencia y divergencia porque la base no está funcionando correctamente. Esa es como como la ruta que uno normalmente sigue. ¿Sí? Ahora se están trabajando más, por ejemplo, pacientes ambliopes binocularmente, pero para atacar de entrada como la supresión. ¿Sí? Bueno, rivalidad retiniana. ¿Qué es rivalidad retiniana? Cada uno quiere ser dominante.
Solo spray. No, dilo, es que no se lo escuché completo. De que, pues, que la retina de cada ojo buscara como la unidad. Algo así, es una competencia, no lo llama rivalidad retiniana, es una competencia que se presenta cuando Diferencia de imágenes. diferencia de imágenes. No tanto anisometropía de anisiconia, simplemente cuando yo a los dos ojos les presento estímulos diferentes. ¿Sí? Hay un estímulo clásico que ustedes encuentran en los libros y es cuando a un ojo se le presenta un patrón de rayitas con una inclinación y al otro ojo el mismo patrón pero con la inclinación contraria. Entonces resulta que cuando yo percibo binocularmente yo no veo eso. Yo veo pedacitos del uno y pedacitos del otro. Y eso se le llama la rivalidad retiniana. ¿Sí? No es que realmente yo vi así la malla, no. Y eso lo pueden experimentar ustedes fácilmente. Busquen en Google o monten en un PowerPoint o en un Word dos patroncitos de rayas inclinadas y hagan la fusión, por ejemplo, como lo están haciendo ahora en convergencia. Y cuando observen el montaje, no va a ser esto de la rayita, sino que en unos pedacitos se ven las rayitas de una inclinación, en otros pedacitos las rayitas de la otra inclinación. Eso es normal y se supone que debemos tenerlo. Nuestros dos ojos tienen que pelear por conectar. ¿Sí? De hecho, cuando no hay rivalidad retiniana, hay supresión. Entonces, esto que yo les decía, cuando ustedes le hacen al paciente el PPC con luz y filtro rojo, el paciente ve como pedacitos que dicen que la mitad está roja, que la mitad está verde. Eso es rivalidad retiniana. ¿Sí? Es normal y es necesaria para que haya visión binocular. Este es el efecto SILO. La sigla significa Small In, Large Out. Cuando yo estoy al paciente trabajándole prismas los ojos hacia adentro, o sea, la convergencia, se ve más pequeño. Y cuando le estoy trabajando los ojos hacia afuera, divergencia, se ve más grande. Esto está demostrado aquí gráficamente, pero es lo que ustedes experimentaron con el ejercicio de los deditos. Aquí, cuando yo pongo a un paciente, mire que está haciendo la fusión en convergencia porque este ojo está fijando esta imagen y esta otra. Y como resultado, ve la tercera como en el medio de las dos, pero más chiquita. Y fuera de eso, más cerquita. Esa es la percepción. Aquí tenemos realmente 3 de los feedbacks: localización, flotación y paralelaje. Bueno, y el SILO. Cuando el paciente logra la fusión en convergencia, si yo le digo a él, señálame dónde ves la tercera imagen, él dice acá. Puede poner el dedo donde la ve y es más cerca de él. ¿Sí? Eso es localización. Fuera de eso, flotación, porque la ve como en el aire. Y paralelaje, a ver si lo pueden hacer. Van a fusionar otra vez. Hagan la fusión. Si ustedes se mueven, es que ahí es más difícil de sostener. Si ustedes se mueven horizontalmente, el dedito se mueve. El tercer dedo. A eso se le llama paralelaje. El tercer dedo se mueve. Y a eso se le llama paralelaje. Otra vez. Ay, no. Luis, ¿lo pudiste percibir?
Yo no. Mateo, ¿en dónde andas? Uy, ya me dolió el ojo. ¿Sí lo pudieron observar? Ay, me dolió el ojo. Ah, muy bueno. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene al paciente fusionando puede ser con anaglifos, con polarizados, si uno se los mueve lateralmente o si le pide al paciente que se mueva, se va a producir un movimiento que él percibe y se denomina paralelaje. Entonces, cuando yo le pregunto, cuando yo conozco todo esto y le pregunto al paciente, mira, ¿cómo percibes la imagen? De pronto la ves de diferente tamaño, ¿cómo la ves? Ah, que la veo más chiquita y lo tengo trabajando con convergencia. Bien, lo está haciendo bien. Que si tú te mueves aquí, ¿qué pasa? Ah, también se mueve. Ahí está el paralelaje. Entonces yo puedo identificar si el paciente está realizando adecuadamente la terapia con base en esos feedback. Esa es la finalidad de los feedback. Entonces, aquí en esta primera parte, en esta imagen, estoy demostrando el small in. Y este otro es el large out. El large out es cuando lo estamos haciendo en divergencia. Pues cuando el paciente fusiona los estímulos, fijando los que están de su mismo lado de cada ojo, la fusión resultante es más grande y en este caso más distante. Entonces tenemos lo mismo, tenemos una localización, una flotación y también hay